buscamos analizar críticamente cuál es la mejor manera de solventar los conflictos de competencia entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda y la agraria, de cara a la implementación del Código Procesal Agrario, considerando los criterios normativos y jurisprudenciales imperantes de distribución de competencias, de manera tal que las decisiones y lineamientos que se adopten en sede judicial no conlleven un detrimento, sino una potenciación de la efectividad del acceso a la justicia de las personas usuarias. Entonces, aquí lo que se propone de entrada es un enfoque de derechos humanos. Esto es importantísimo. Por ahí ya vi personas aquí especialistas en derechos humanos y derecho ambiental que me alegra muchísimo ver. Por ejemplo, don Mario Peña, que le mando un gran saludo en materia de derechos ambientales. Es fundamental que haya un enfoque de derechos humanos. Esto es importantísimo. Debemos, como les digo, recordar ante todo que hay personas detrás de esta discusión, que hay personas que están esperando una sentencia, una resolución del conflicto, más allá de que sabemos que la gran mayoría de las veces, salvo que haya algún acuerdo, alguna conciliación, alguna mediación o alguna otra medida alterna de solución de conflictos, alguna parte no quedará contenta con la solución. Siempre lo que se resuelva está sujeto a crítica, pero indiscutiblemente este resguardo de los derechos humanos y específicamente del derecho humano de acceso a la justicia es fundamental tenerlo en todo momento en consideración. Forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que ya del 2015 al 2030 ya nos quedan prácticamente 4 años, ¿verdad? Un poco más. Forma parte de muchísimos instrumentos de derechos humanos, soft law, como las famosas reglas de Brasilia, que son tan utilizadas a nivel judicial. Pues bien, buscamos seguridad jurídica, esto es muy importante. Este es un tema de la distribución de competencias en lo agrario y contencioso en el que estamos necesitados y necesitadas de un nivel de seguridad jurídica más alto. De ahí la importancia de discutir el tema, de no evadirlo, hay que enfrentarlo y aceptar esta colisión de competencias que indiscutiblemente se da. He visto posturas que lo rechazan o que plantean que lo agrario y lo contencioso son como el agua y el aceite. Lo respeto, pero lo discrepo profundamente de esto porque ciertamente siendo tan amplio como es el quehacer del Estado y siendo también tan transversal la actividad agraria en la actividad privada y actividad pública, es indiscutible que van a existir puntos de encuentro. Entonces es necesario analizar cómo vamos a resolver esto. El encuentro de ambas materias es independiente de la existencia de una norma competencial en uno u otro sentido, es inevitable. Entonces esto es importante como punto de partida. Por eso, uno de los objetivos es que hagamos evidentes algunos. Esta jamás podría ser mi ponencia taxativa, lo cual sería en todo caso involutivo, me parece, pretender agotar, decir, los traslapes de competencias van a ser solamente esto. Vamos a señalar algunos de los principales supuestos en los que va a existir un traslape competencial y también visibilizar cuáles son los efectos de la decisión que se adopte en esta materia. Por una parte, tenemos obviamente el conocimiento especializado del órgano jurisdiccional, según se trate de lo contencioso o de lo agrario. En ambos casos es importante la especialización, el acceso a defensa pública también. Como sabemos, en materia agraria existe la posibilidad de contar con patrocinio letrado. Si es una persona de escasos recursos que no cuenta con los propios para asumir la defensa letrada en el proceso. Y también tenemos el caso especial de las personas indígenas que también tienen acceso a la defensa en cualquier sede jurisdiccional, incluida la contenciosa, lo cual es una excelente herramienta de acceso a la justicia. Tenemos aspectos como la cercanía del despacho. Sabemos que el Tribunal Contencioso está radicado en San José y los juzgados agrarios están distribuidos en las diferentes regiones del país. La anulación de actividad procesal, que ya lo comenté al inicio, y también pregunto si eventualmente los criterios de fondo podrían ser distintos. Bueno, la idea sería que en la medida de lo posible no, que el derecho se aplique como corresponda en la sede jurisdiccional a la que en definitiva le toque finalizar el asunto. Para esto es muy importante la capacitación continua, precisamente en actividades como la que nos encontramos el día de hoy. Recordemos que esto es un proceso hermenéutico, es un proceso de interpretación del ordenamiento jurídico, es una búsqueda de la mejor manera de aplicar la normativa a un contexto fáctico determinado desde una visión axiológica también en particular. Tenemos que conjugar los valores, los principios que están en juego aquí con
y las normas positivizadas en el ordenamiento jurídico. Para esto entonces vamos a analizar normativa, jurisprudencia, vamos a hacer algunas menciones a doctrina y tener en cuenta, como les digo, la incidencia fáctica de la cuestión, ¿verdad? Partimos de esta visión del tridimensionalismo epistemológico del derecho en general, ¿verdad? Recordemos los estudios de Miguel Reale a nivel de la teoría del derecho, y el derecho agrario particularmente ha sido replicado, muy desarrollado, por ejemplo, en la doctrina de Ricardo Celedón y también de otras personas agraristas que hacen ver cómo hay que conjugar estos factores norma, hecho y valor, ¿verdad? Que es muy importante y aplica en todas las sedes judiciales. Entonces, nos preguntamos, ¿se trata el derecho administrativo, el derecho público en general y el derecho administrativo en específico de una rama totalmente independiente y aparte del derecho agrario? Bueno, a mí me parece que el punto de partida es que no, son ciertamente ámbitos diferenciados, ¿verdad? Con límites dinámicos, me parece a mí, no son límites fijos. Van a haber puntos de transversalidad dependiendo de las particularidades de cada conflicto. Entonces tenemos dos conjuntos que están interactuando constantemente. Hay un intercambio de materia de uno a otro ámbito, lo cual nos impide partir de un dogmatismo que separe tajante y absolutamente ambas ramas. He visto muchos casos del Tribunal Contencioso que se resuelven con un altísimo nivel, dicho sea de paso, donde se aplica normativa de derecho agrario. También y viceversa. He visto resoluciones del Tribunal Agrario, y es que vamos a ver, tenemos que recordar que el Tribunal Agrario tiene décadas también aplicando derecho administrativo cuando funge como un contralor no jerárquico de las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural. Esto indiscutiblemente ha generado un bagaje de preparación, de conocimiento y de experiencia en derecho administrativo, específicamente en el Tribunal Agrario en este caso, pero que irradia de alguna manera, me parece a mí, en la jurisdicción agraria. Entonces, en general, entonces esto tiene que tomarse en cuenta, son ramas que se relacionan. El derecho agrario tiene institutos principalmente ellos privatistas que han sido muy estudiados en las diferentes escuelas del derecho agrario. Aquí en el ordenamiento, vamos a ver, es importante tener en cuenta que desde la década de los 70, por los estudios de Antonio Carrozza en Italia, se propone estudiar el derecho agrario a partir de institutos. Los institutos básicamente son este conjunto, estos conjuntos de normas que regulan fenómenos específicos de relevancia jurídica. Entonces, tenemos la empresa agraria, la posesión agraria, los contratos, las servidumbres, la usucapión agraria, solo por señalar algunos de los institutos específicos de esta rama. En muchas ocasiones se agota la discusión en un ámbito meramente privado, entre personas de derecho privado, valga la redundancia, pero en otras ocasiones es inevitable que exista una intervención del Estado. Por eso digo y afirmo que el derecho agrario goza de cierta transversalidad, tal y como ocurre con el derecho ambiental. Obviamente, la ambiental pues es mayor porque están todas las actividades humanas, todo lo ambiental lo vemos a nuestro alrededor, pero el derecho agrario goza de una transversalidad publicista, privatista. En algunos casos, las personas empresarias se tienen que relacionar a los entes y órganos del sector público agropecuario. Aquí enlistamos algunos, el MAC, por supuesto, el Instituto de Desarrollo Rural, el Consejo Nacional de Producción, Secretaría Nacional de Riego de Avenamiento, el INTA, Oficina Nacional de Semillas, cada uno con competencias específicas según diferentes intereses públicos existentes en la actividad. Por ejemplo, el ejercicio de la policía administrativa en materia sanitaria o fitosanitaria. Tenemos el Servicio Fitosanitario del Estado y SENASA. ¿Qué es lo que hacen? Controlar el Servicio Fitosanitario del Estado, temas relacionados a salud vegetal y salud humana, por ende. Han existido discusiones muy interesantes que integran el derecho agrario con el derecho administrativo. Recuerdo ahorita el caso del famoso aguacate, el conflicto que existió por la prohibición de la importación de aguacate mexicano, del aguacate Hass, por el viroide AVD, de mancha solar. Entonces, inevitablemente, y en este caso además eran empresas relacionadas a la comercialización de productos agrarios las que demandan al Estado. Entonces, ciertamente van a haber puntos de encuentro, Incopesca, el Consejo Nacional de Clubes 4S, bueno, ni qué decir, las corporaciones públicas del sector agropecuario, estos entes corporativos que reúnen competencias, ejercen potestades de imperio, incluso en algunos aspectos,
e intervienen directamente en contratos agrarios. ¿A qué me refiero? A Licafé, a Curbana, a Conarroz, a Laica principalmente. Existe toda una teoría del contrato agrario en este ámbito en particular. Tenemos que recordar que la administración pública, por cierto, doña María José, le voy a pedir cualquier cosa, si me tiene que sacar tarjetas, que me las saque. Yo en este momento lo único que estoy viendo es la pantalla. Y las personas que me conocen saben que para mí es fácil, o sea, es muy fácil que hable mucho. Entonces, cualquier cosa, si usted ve que me tiene que sacar tarjeta, me avisa nada más para afinarme al tiempo. Está bien, Entonces, no se preocupe. muchísimas gracias. Tenemos que tener en mente la doble personalidad de la administración pública. Esto es un aspecto fundamental. Los artículos 1 y 3 de la Ley General de la Administración Pública prevén que la administración pública tiene capacidad de derecho público y derecho privado. Esto tiene implicaciones a nivel sustantivo y a nivel procesal. Recordemos que, esto siempre lo digo, replico la famosa frase atribuida a Calamandrei, de que el derecho procesal sigue al derecho sustantivo como la sombra sigue al cuerpo. Si la administración pública puede actuar como un sujeto de derecho privado, ejercer un dominio sobre un bien como sujeto de derecho privado, eventualmente formar parte de un contrato no sujeto al régimen administrativo, donde tiene potestades exorbitantes, regulado en la Ley General ahora en la Ley General de Contratación Pública, anteriormente Ley de Contratación Administrativa, sino otro tipo de negociaciones sujetas al derecho privado. Si la administración pública puede constituir empresas sujetas al derecho privado también, necesariamente la solución de los conflictos que se susciten en torno a estas manifestaciones de la administración también tienen que ser acordes con esta naturaleza. Me parece a mí que si no, sí se genera un desbalance, se puede generar un cierto desbalance, donde uno dice, bueno, entro al juego con estas reglas, pero quiero que me las resuelvan al final con estas otras. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la distinción del derecho público y privado, en todo caso, es una tarea titánica. Es más, yo voy a confesarles algo. Yo no les tengo la respuesta en este momento y sería muy pretencioso de mi parte pretender hacerlo. Si algo se ha dicho en los diferentes estudios que se han hecho en doctrina, en derecho comparado en Costa Rica, es que existen una gran cantidad de teorías que han buscado deslindar el derecho público del privado. Creo que la clave está en entender que no existe una distinción absoluta, que como les digo, es una frontera dinámica la que existe entre ambas ramas. Entonces, si pretendemos dar una respuesta absoluta a dónde termina lo público y a dónde empieza lo privado, creo que se complica el asunto. Es muy, muy, muy difícil. Doña Magali Hernández, un gran jurista costarricense, nos decía ya en el año 2007, con bases en otros estudios, también autores como Holliger, Murillo, también nacional, que existen más de 104 planteamientos. Ahora tienen que existir más de esos. Y si yo vengo con uno nuevo aquí, le sumamos otro. Entonces, este es un tema que hay que entender. El derecho público tiene muchas áreas: internacional público, constitucional, administrativo, procesal, electoral, ambiental, entre otros. Entonces, nos interesa en particular centrar el análisis en las fronteras del derecho agrario con el derecho administrativo, que es el que le compete al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Por eso es que decimos si es posible y necesario destacar los principales parámetros, aunque sea una aproximación. Y aquí sí quiero aclarar algo. No partamos de que no es útil conocer estas teorías. Hay que conocerlas y es muy importante, porque si no se termina desdibujando el derecho público y el derecho privado, su existencia, el derecho administrativo. Dios libre, ¿verdad? Son conquistas de las sociedades de Occidente, que se han debido a muchos movimientos en diferentes países. Entonces es importante hacer este análisis. Pues bien, veamos algunos de los principales criterios que se han buscado para deslindar lo que es el derecho público del derecho privado. Hariu, por ejemplo, en Francia, parte de la teoría del poder público, queda por fuera en la sujeción de la administración al derecho privado. Esta es una crítica que se hace, o sea que en algunas ocasiones la administración se sujeta al derecho privado. Entonces, esa teoría, digamos, deja por fuera esa parte, pero generalmente, y esta teoría del poder público se le ha llamado de otras formas o con diferentes matices, de las prerrogativas, del imperium. También aquí lo importante es que la administración
se presenta como un sujeto con poderes exorbitantes frente al particular, frente a la persona administrada. La administración puede imponer su voluntad, ya sea que cuente o no con la voluntad de la persona administrada. Esto es lo que se conoce como una potestad de imperio. También existe la teoría de los intereses. Se parte de que si se tutela el interés público, estamos hablando de derecho público, derecho administrativo. Si se tutela un interés privado, entonces no. Lo que ocurre es que también esta teoría es insuficiente porque tenemos actividad privada de interés público principal. De hecho, precisamente la agraria, autores como don Enrique Ulate, no sé si está por ahí, le mando un saludo, ahí estuve conversando con él antes de esta presentación, han hablado de los fenómenos de publicización y socialización del derecho agrario. Es un fenómeno con un carácter notoriamente de interés público. Entonces, si partimos de que el derecho agrario es derecho privado, entonces la teoría de los intereses sería insuficiente porque hay interés público en la actividad agraria. También tenemos la teoría de los principios rectores, principio de legalidad y autonomía de la voluntad. Algunos critican a esto que el problema es que se responde con una consecuencia. O sea, si es derecho público, entonces aplica el principio de legalidad, pero si es derecho privado, aplica la autonomía de la voluntad. Bueno, pero entonces es un efecto, ¿verdad? No explica tanto cuándo aplica el principio de legalidad y cuándo aplica la autonomía de la voluntad. Digan que no es cosa sencilla, porque incluso si hablamos de las empresas públicas, la Ley General de la Administración Pública habla de que se sujetan a la moralidad administrativa también. Entonces, no es sencillo, incluso hablando de un ente como RACSA, por señalar una forma de organización administrativa que utiliza una estructura de derecho público, hay un componente de derecho administrativo también. Duguid, me disculpo porque el francés no es un idioma que maneje particularmente, no sé cómo ando en el acento, nos habla del servicio público también, hay servicios prestados privadamente, entonces aquí también concesiones, bueno, ¿qué ocurre aquí? En ocasiones se somete a competencia, ¿verdad? Un servicio público o lo que se considera en un momento un servicio público después deja de considerarse tal, hay un aspecto directamente relacionado con lo que determine la ley de qué es un servicio público y qué no. Tenemos una teoría de gran relevancia, que es la teoría francesa de los actos separables. Esta distingue que incluso en un mismo íter de acción de la administración es posible que algunas de sus conductas concretas estén sujetas al derecho público y otras al derecho privado. Entonces, contratos de la administración. Bueno, eso no nos aplica tanto, porque tenemos todo un régimen administrativo de los contratos administrativos, valga la redundancia, pero sí puede ser muy interesante, ahora en este tema que nos atañe, por ejemplo, en los contratos que suscribe el INDER. El INDER, cuando va a hacer asignaciones de tierra, ya sea por medio de otorgue el título de propiedad, un contrato de asignación, o bien un contrato de arrendamiento, tiene todo un procedimiento administrativo previo, claramente que se rige por el derecho administrativo, pero el contrato como tal, el contrato que suscribe con la persona beneficiaria, es un contrato típico de derecho agrario. Entonces aquí esta teoría me parece muy relevante porque el INDER puede realizar actividad sujeta totalmente al derecho público, pero hay una parte de ese íter donde termina utilizando el derecho agrario en un contrato propio de esta materia. Bueno, también tenemos la teoría de la función administrativa, que es muy relevante porque vamos a ver, Garrido Falla, solo por mencionar uno, también muchísimos autores lo han seguido, lo han analizado. A nivel costarricense, la función administrativa ha sido analizada por autores como González Camacho, Ginés Taló, ¿verdad? Grandes autores que han analizado este tema. Entonces, esto que digo es muy sencillo, porque el término de función administrativa, ya vamos a ver lo que nos ha dicho don Ernesto Ginesta, por ejemplo, en su famoso libro de, me acabo de olvidar el nombre, que son 4 tomos, pero bueno, de Derecho Administrativo, curso de Derecho Administrativo, cuando era curso. Bueno, este libro muy bueno de don Ernesto Ginesta, lo que nos dice, lo que nos advierte del concepto de función administrativa. Pero bueno, en general se parte de la actividad que los particulares no pueden desarrollar. La teoría de la relación administrativa o la relación jurídico-administrativa aplica a las relaciones entre administración y particulares, pero volvemos al mismo problema. ¿Qué ocurre si la administración se sujeta al derecho privado? Si es función pública ejercida de manera privada, entonces ¿qué aplica? ¿Verdad? Y tenemos otra, la teoría de la aplicabilidad de un régimen especial, normas especiales, pero tampoco explica la aplicación de normas generales, o la actividad total del Estado, que esta ha sido atribuida a Otto Mayer, que también, leyéndolo directamente, me parece que él habla también mucho del poder del Estado, pero bueno,
El tema con la actividad total del Estado es que finalmente me parece a mí que termina siendo muchas veces el parámetro. Voy a decirlo muy coloquialmente. Lo que huele a Estado es del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El problema con esta teoría es que es demasiado amplia. Pasa por alto detalles que son importantes. Y vamos a ver que el artículo 49 de la Constitución hay que leerlo con detenimiento, porque a veces me parece a mí se parte de que dice algo que no dice. Ya lo vamos a ver. Ya nos han advertido grandes y los administrativistas de la García Rentería, por ejemplo, nada más y nada menos, de la dificultad de esta separación tajante, ¿verdad? Que dice que el resultado complicado, según veremos en la actualidad, es que parece imposible separar con claridad grandes bloques de actividades, unas sometidas al derecho administrativo y otras al derecho privado. Ambos derechos se entrecruzan inextricablemente en muchos actos y actividades de la administración pública, que es lo que les estoy diciendo. Por lo que incluso dentro de un mismo acto, unos elementos pueden estar sometidos al derecho administrativo y otros al derecho privado. Bueno, la teoría de los actos separables, ¿ven? Qué interesante, ¿verdad? Una especie de síntesis útil, jamás definitiva. Bueno, hay algunos indicios claros, ¿verdad? En algunos casos determinantes de la sujeción al régimen administrativo de alguna relación jurídica en particular. El servicio público, claramente, ¿verdad? Toda la normativa especial del servicio público cuando se ejerce una potestad de imperio y también cuando hay alguna actividad específica, sea formal o material de la administración, sujeta a una regulación mínima en el ordenamiento jurídico administrativo, entonces podemos ver que estamos hablando de función administrativa. Recordemos el principio de regulación mínima. En caso del servicio público, el sujeto y el fin tienen que estar regulados en una norma de derecho administrativo. Caso de una conducta formal de la administración, el motivo o el contenido, ¿verdad? Que son los elementos que pueden ser discrecionales del acto, alguno de los dos tiene que estar regulado para que se cumpla con este principio de regulación mínima, principio de legalidad, artículos 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública. Entonces, si vemos estos elementos, podemos distinguir si a una discusión se relaciona cómo se ejerce un servicio público, a cómo se está ejerciendo una potestad de imperio, a cómo se lleva a cabo una conducta regulada en alguno de estos elementos propios del principio de regulación mínima o normas del ordenamiento jurídico administrativo. Ya son indicios importantes que nos tienen que advertir que no es lo mismo esto que cualquier cosa que huela a Estado. Me parece que son cosas distintas. El Estado puede tener un interés mediato con ciertas discusiones y en algunos casos hasta directo, que no necesariamente estamos hablando de función administrativa. Pues bien, ya ahorita vuelvo con este tema. Es importante el contexto normativo. Ahorita hay una coexistencia de múltiples normas en la discusión. La ley de jurisdicción agraria no está vigente para procesos nuevos, pero el transitorio 1 del Código Procesal Agrario establece que todos los procesos iniciados con anterioridad se seguirán tramitando con la ley de jurisdicción agraria. Entonces, las cláusulas de competencia de esta, la forma en la que se discute la competencia, me parece a mí, sigue rigiéndose entonces por la ley de jurisdicción agraria, porque clara y expresamente se establece una disposición transitoria que ordena la aplicación de la ley. Incluso dice este transitorio, va más allá, los órganos mantendrán las competencias que tenían también en fase recursiva para agotar el proceso conforme a la ley de jurisdicción agraria. Y la norma es muy clara, porque dice procesos iniciados, o sea, solamente los procesos iniciados después del Código Procesal Agrario. Me parece que no da lugar a mayor ambigüedad, lo cual es bueno desde una perspectiva de seguridad jurídica. El Código de Trabajo también sigue siendo relevante entonces para todos los asuntos que les aplica la ley de jurisdicción agraria, porque, y repito, opino yo, si se termina aplicando el Código Procesal Agrario bajo una especie de visión de autonomía del derecho agrario, entonces por analogía se tiene que aplicar el Código Procesal, bueno, se va a terminar desaplicando el transitorio, porque el transitorio es muy claro. O sea, en cuanto a que los procesos anteriores se tramitan con la ley anterior y el artículo 6, bueno, varios artículos de la ley de jurisdicción agraria permiten esta integración con el Código de Trabajo primero, el Código Procesal Civil, 626, 61, 79, son normas de la ley de jurisdicción agraria que permiten e incluso ordenan la integración en algunos casos, por ejemplo en materia casacional. Entonces, en estos casos,
también tiene que aplicarse el transitorio de la reforma procesal laboral para ver si se integra con el Código de Trabajo antes o después de esta ley de reforma procesal laboral. Básicamente lo que establecía es que si ya se había señalado audiencia, entonces aplica la ley vieja, porque es un proceso más maduro. Si no se había señalado audiencia, aplica la reforma procesal laboral. Bueno, en esto no me voy a detener porque no es el objeto directo de esto, pero es que hay que tener en cuenta cómo hay una gran cantidad de normas ahorita. Y otro aspecto muy importante es que tenemos un proyecto de reforma al Código Procesal Agrario de gran relevancia, que tiene implicaciones importantes en la cuestión competencial. Pero vean ustedes que el problema de traslape competencial es independiente incluso de esto que les voy a decir. Bueno, en el expediente 24.818 de la Asamblea Legislativa, es un proyecto promovido por el mismo Poder Judicial, ¿verdad? La Corte Plena, en la sesión 01 de este año, el 13 de enero, aprueba, digamos, esta propuesta de reforma. Contiene una gran cantidad de modificaciones, se hizo un trabajo de un altísimo nivel, ¿verdad? En el Poder Judicial, participación de personas de experiencia, personas con gran formación, bueno, un trabajo que da gusto la coordinación que se ha hecho para buscar un código procesal agrario más adaptado a los tiempos, lo cual me parece fenomenal en muchísimos aspectos. Quiero recordar que el Código Procesal Agrario, así se explica en la exposición de motivos, es un código ya de bastantes años, creo que 2008 o algo así quedó su versión redactada y se termina aprobando en el 2018. Mucho ha pasado desde entonces, vivimos en un mundo totalmente diferente, tecnologías de la información y la comunicación, inteligencia artificial, se vivió la pandemia con una inseguridad ciudadana diferente, en fin, claramente un código procesal civil nuevo, reforma procesal laboral, etcétera. Entonces, evidentemente, o sea, más que justificable que el código procesal agrario se actualice. Ahora, lo que yo no sé es si esto finalmente se va a aprobar o no. Yo pensaría que sí, esperaría que sí, porque me parece que hay muchas reformas positivas, pero tenemos que partir de que en este momento el código procesal agrario está redactado y vigente de tal forma, eso sí, con la prudencia de saber que hay un proyecto de reforma que pensaría yo muy viable, que en cualquier momento podría ver la luz. Eso sí, porque eso es importante, muy importante. Bueno, en el tema específico que nos atañe, propone la eliminación del inciso 12 del artículo 2 y otras relacionadas. ¿Qué decía este inciso 12? Ya lo vamos a ver, es un tema muy relevante. ¿Cuáles son las normas en juego? Tenemos cláusulas competenciales generales y aquí pongo el artículo 49 de la Constitución Política. En la primera versión de la diapositiva que tenía le había puesto un signo de pregunta, finalmente lo quité porque es la posición esta que prevalece. Es la posición que prevalece actualmente. El voto 99-28-2010, que ahorita lo menciono, en la Sala Constitucional, así lo visualiza, y en muchas resoluciones posteriores, a nivel de casación y a nivel de instancia y de apelación, parten de esa visión. Ahorita retomo sobre este tema. El artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria regula la competencia general de esta sede jurisdiccional. El artículo 1 del Código Procesal Agrario igualmente, el CPECA también, el Código Procesal Contencioso, ¿verdad? Esa es la competencia general de la sede jurisdiccional en lo contencioso administrativo y civil de Hacienda, y también tenemos cláusulas competenciales más especiales, más específicas, ¿verdad? Lo que nos llaman doctrina, las competencias especiales o específicas de ambas sedes. El artículo 2 de la Ley de Jurisdicción, el 2, y bueno, me comiendo el CFECA, aunque más adelante por ahí lo retomo. El Código Procesal Contencioso también en su artículo 2. También tenemos disposiciones procesales sectoriales con implicaciones competenciales. ¿A qué me refiero? Solo por mencionar un ejemplo. El artículo 22 de la Ley de Jurisdicción Agraria, inciso che. La Procuraduría puede ser parte en asuntos vinculados a la tutela del dominio público. Claramente es una disposición procesal relacionada a la integración de la litis con una implicación competencial. ¿Por qué? Porque tácitamente parte de que los tribunales agrarios pueden conocer asuntos que tengan una relación con el dominio público, aunque veremos que en muchos asuntos ahí no se ha reconocido, pero vamos a ver que también en otros sí se ha reconocido. Entonces, como les digo, este es un tema que ha sido como un péndulo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia del análisis, de la reflexión. El artículo 49 de la Constitución lo que dispone es, establécese la jurisdicción contencioso administrativa. Y aquí va a ser un pequeño alto.
¿Qué es la jurisdicción? Yo me acuerdo, bueno, desde los cursos de teoría del proceso, es uno de los principales, de los primeros aspectos que estudia uno los derechos. Aquí hay libros muy buenos de derecho procesal, de teoría del proceso, y recordarán ustedes que en el capítulo 1 se analiza jurisdicción, competencia, acción. Bueno, la jurisdicción se explica de diferentes maneras, pero digamos que una de las nociones mayoritariamente aceptadas es la potestad de resolver conflictos jurídicos con carácter de cosa juzgada. Bueno, hay críticas aquí que en algunos asuntos no son conflictos, que hay jurisdicción voluntaria y hay pormenores. Digamos que es una noción bastante generalizada, estandarizada. La potestad de resolver conflictos jurídicos con carácter de cosa juzgada, es decir, que no pueden ser revisados en otras instancias. Por eso es que la administración pública en nuestro diseño constitucional carece de jurisdicción, porque está en el Poder Judicial. ¿Okay? Entonces, esta primera parte del artículo hay que tenerlo clara, porque dice, establécese la jurisdicción contencioso-administrativa. Si la jurisdicción es una función, es una potestad, es un poder deber, aquí se le está atribuyendo al Poder Judicial la función, y aquí lo dice, como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa. Entonces, esta potestad de resolver conflictos con carácter de cosa juzgada material, bueno, formal en algunos casos, ¿verdad? El mismo constituyente la define, derivado, por cierto, como una atribución del Poder Judicial. Y repito, y esto sí tengo que ser muy claro, esta lectura que hago yo es personal, ¿verdad? Pero yo no veo en este momento que se esté atribuyendo, se esté estableciendo un sujeto en particular dentro del Poder Judicial. Es una atribución que se le está asignando al Poder Judicial. Aunque claramente hay una visión mayoritaria que ha prevalecido, tengo que ser clarísimo, que es la del voto 99-28-2010. Más adelante lo retomo. Pero esta redacción de la norma, lo que es importante resaltar, es que ha dado lugar a la discusión. Porque entonces, la misma sala constitucional, en los 90, cuando viene a hacer la lectura de la norma, en este voto 3905 del año 94, dice, aquí lo que se está estableciendo es una garantía individual. De ahí la colocación del 49 en el capítulo de garantías individuales de la Constitución, una garantía individual de que las personas van a tener un acceso a la justicia judicial para que se revise la legalidad de la función administrativa. Redacción de don Rodolfo Pisa Escalante, paz descanse, sabemos que grandes aportes dejó al país, como el voto 1739-92 del debido proceso. Dice, el diseño legislativo de qué órganos ejercen esta atribución no fue definida por el constituyente. Y esta es una interpretación muy respetable que prevaleció por bastantes años y llevó incluso a la jurisprudencia casacional a replicar esta visión. Ahorita veremos que por ahí está en otra diapositiva. Bueno, aquí está. Al reconocimiento de un contencioso agrario en el voto de la sala primera, 183-90, en doctrina, don Rafael González Bayar, excelente profesor de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Hablaba también de un contencioso agrario. Ahí les puse la fuente de la integración para un proceso contencioso administrativo y agrario en derecho agrario costarricense. Vean que aquí el Código Procesal Agrario ni de cerca, ya, o sea, esta discusión, como les dije desde un inicio, no es nueva. Y específicamente con el tema agrario, en ese voto, lo que dijo es que la Constitución no pretendió revestir a una categoría especial de tribunales, los contenciosos administrativos, de una protección singular por sobre los demás. Más bien, como se ha expresado, creó un derecho constitucional que puede ser ejercido ante diversos tribunales de la República. Si la norma otorgó el carácter de derecho subjetivo a la posibilidad de impugnar los actos ilegales de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de otra entidad de derecho público, surge la segunda característica de este derecho. ¿Cuál es? Que puede ser ejercido ante cualquier tribunal de la República al que la ley le haya delegado esas atribuciones. Pero me voy a tomar un poquito de agua. Por ello, estima esta sala que no quebranta el orden constitucional la decisión del legislador de crear jurisdicciones especializadas en las que pueda ventilarse la legalidad de los actos de la administración pública, como lo es la jurisdicción agraria. Bueno, seamos claros, esto no está vigente. Esto fue un criterio cambiado expresamente en el año 2010, que varió esta y otras resoluciones que seguían este punto de vista en materia agraria y laboral. Pero lo que quiero resaltar aquí es que la discusión
ha tenido diferentes puntos de vista, incluso en el más alto rango de la Sala Constitucional, ¿verdad? Que es el órgano contralor concentrado de constitucionalidad de nuestro país. La resolución 9928-2010, que es la que marca el paradigma vigente, establece que el constituyente derivado o poder reformador optó por un modelo de justicia administrativa judicialista. Esto es indiscutible, me parece a mí, porque se atribuye al Poder Judicial la jurisdicción contencioso administrativa. Y este es un añadido muy interesante. Esto es encomendándole a un orden jurisdiccional especializado del Poder Judicial la competencia y la atribución de ejercer la fiscalización de la legalidad de la función administrativa. Esto es su conformidad sustancial o adecuación con el bloque de legalidad. Este sistema ofrece garantías y ventajas comparativas considerables para el justiciable, tales como la especialización, lo que acompañado de la carrera judicial dispuesta de manera infraconstitucional, representa una verdadera garantía de acierto y de cumplimiento del imperativo constitucional. Bueno, este voto también de gran relevancia destaca aspectos importantísimos como la especialización y ciertamente aceptando la interpretación jurídico evolutiva del ordenamiento, para la redundancia, jurídico, es muy destacable la manera en la que se busca resguardar esta especialización de la sede que conoce de los aspectos vinculados a la función administrativa. Y aquí el concepto función administrativa es fundamental. Vemos ahí cómo dice expresamente ejercer la fiscalización de la legalidad de la función administrativa, porque no todo lo que ejerce la administración, me parece a mí, lo digo con mucho respeto, es función administrativa. Hay aspectos que escapan, ya vimos, a este concepto. Nada más déjenme ver una cosita aquí con el tema de la... voy a adelantar aquí un momento. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 263-2007, hace una aproximación muy técnica, me parece a mí, hizo en aquel momento al concepto de función administrativa, porque la estaba diferenciando de el actuar de la administración que se sujeta al derecho privado. Entonces voy a permitirme leer este extracto, y me disculpo que estas aisladas lecturas, pero creo que son relevantes para fortalecer la discusión. Dijo, las actuaciones emprendidas por el Banco Nacional, si no mal no recuerdo, en este caso lo fueron en ejercicio de su capacidad de derecho privado, no así en su función administrativa con el ejercicio de sus potestades de imperio. La doble capacidad de obrar pública y privada que ha sido conferida al Estado y sus instituciones por parte del ordenamiento jurídico se encuentra fuera de toda duda. Esta capacidad que opera en un doble nivel encuentra su fundamento normativo en la letra del Canon Primero de la Ley General de la Administración Pública, que establece texto, ya lo hemos comentado, tal particularidad le permite, en el ámbito de su capacidad pública, desplegar un funcionamiento en ejercicio de sus potestades de imperio. Vean cómo se relaciona este imperium, ¿verdad? Esta visión de poderes exorbitantes a la función administrativa que le facultan para irrumpir en diversos ámbitos de la vida en sociedad, con el fin de procurar la satisfacción de los intereses públicos, en el contexto y contenido del artículo 113 de ese mismo cuerpo legal, en armonía con el principio de legalidad. Pero a su vez, en su otra vertiente, la privada, sienta las bases para que el Estado y sus instituciones puedan incursionar en el comercio y por ende en el desarrollo de actividades empresariales propias del mercado económico e intermediación de bienes y o servicios, ya no como autoridad pública, sino como una persona más. Esta distinción a mí me parece bastante técnica y bastante acorde con el espíritu de la ley, específicamente la Ley General de la Administración Pública, que diferencia esta doble capacidad. Lo que ocurre es que muchas veces, me parece a mí, en la praxis judicial, se termina aplicando esta teoría de la actividad total del Estado. Es más, les voy a aceptar algo. En esta misma resolución, más adelante, hay un extracto que pareciera seguir la teoría de la actividad total del Estado. Es un tema no sencillo de definir, definitivamente, pero creo que es importante tener claros los conceptos teóricos que subyacen a la discusión para poder asumir una posición determinada de una manera más precisa. Don Eduardo Ortiz también tenía su propia definición de la función administrativa. No voy a hacer una lectura de cada una de las definiciones por temas de tiempo, pero tal vez resaltar que, como él decía, que el ejercicio de las potestades nacen los actos jurídicos y materiales. Habla de potestades, ¿verdad?, que satisfacen la necesidad social y realizan el fin público. Y finalmente nos dice que podría decirse que la función es el conjunto típico o clasificado de actos jurídicos y actividades materiales
que sirven para el cumplimiento de los fines públicos encargados al Estado de entes menores. Me interesa esta advertencia del jurista nacional don Ernesto Ginesta sobre el concepto de función administrativa, que nos dice que la doctrina no suele aportar una noción precisa y unívoca. Se trata en realidad de un concepto huidizo o resbaladizo. Las dificultades empiezan al constatarse que la función administrativa comprende diversas especies o manifestaciones de la actividad o actuación de las administraciones públicas, entes públicos y sus órganos, y que su contenido es heterogéneo, versátil históricamente y quizá por su extensión inaprensible. Realmente esta función no tiene un contenido unitario ni tampoco puramente jurídico-fáctico. Esta advertencia es importante y a la vez tiene un problema, que es que necesitamos una noción de función administrativa para aplicar el artículo 49 de la Constitución, porque el artículo 49 de la Constitución habla de la legalidad de la función administrativa. Interesante que él termina señalando ciertos aspectos propios de la función administrativa, a pesar de la crítica que hacen. Es un concepto amplio que engloba manifestaciones como el dictado de normas jurídicas generales, como los reglamentos, la decisión de controversias a nivel administrativo, preparación y ejecución de un acto administrativo y la prestación de un servicio público, que básicamente coinciden un poco con los parámetros que les daba: servicio público, potestad de imperio, y el ejercicio de la actividad especial de la administración, sujeta a un régimen específico de regulación mínima. Comentario para la reflexión sobre la naturaleza de la función administrativa dentro de la fenomenología jurídica. Recordemos estas obras también de gran difusión en nuestro medio jurídico, en la comunidad jurídica nacional. La eficacia jurídica de Angelo Falsea, derecho privado de Víctor Pérez, que termina aplicando mucho de las enseñanzas del maestro Falsea, que nos hablan del cuadrinomio fundamental de la fenomenología jurídica. ¿Por qué lo traigo a colación? Un tema muy importante, que es que los fenómenos analizados en el derecho se pueden dividir conceptualmente en fenómenos espaciales y temporales. Los fenómenos espaciales son básicamente los sujetos y los objetos. ¿Okay? Hay sujetos, obviamente se les reconoce personalidad jurídica, hay objetos que son bienes de interés jurídicamente relevantes. Y también tenemos los fenómenos temporales, que son básicamente los actos atribuibles, por ende, a un ser humano o a una conformación hecha obviamente por seres humanos, me refiero a las personas jurídicas, y también tenemos los hechos propiamente, que son básicamente aquellos eventos de la naturaleza que no se deben a un acto volitivo, ¿verdad? A un acto del ser humano. El derecho se desenvuelve en objetos y en fenómenos espaciales y temporales, es decir, sujetos, objetos, hechos y actos. Entonces, las aproximaciones que hemos visto conceptuales y que se encuentran en doctrina, que son muchas, a la función administrativa siempre aluden a actividad, no a objetos. Y esto lo resalto porque el artículo 49 de la Constitución, cuando dice la legalidad de la función administrativa, está hablando de la legalidad de esta faceta dinámica de actividad, de actos de la administración, actos en sentido amplio, ¿verdad? Sabemos que tenemos la conducta formal, la actividad formal, los comportamientos materiales de la administración. Estamos hablando de dinamismo, de acción. No veo yo, personalmente, repito, que el artículo 49 establezca una restricción, aún aceptando que tiene una cláusula de competencia, una restricción competencial a aspectos vinculados no ya a la función administrativa que alude a actividad por su propia naturaleza, sino a bienes. Yo al menos no lo veo, aunque lo respeto, por supuesto, ¿verdad? Y también es importante señalar que ha sido una visión que ha prevalecido. Pero bueno, repito, aquí le hace hacer una reflexión y que haya elementos para tomar un punto de partida críticamente fundado. Bien, me devuelvo un poquito. Entonces, el Código Procesal Agrario amplía la competencia aparentemente. Digo aparentemente porque esto, algunos dicen que la amplía, otros dicen que no es cierto. Vamos a ver. Bueno, el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria no lo voy a leer, y 2, inciso H, que son artículos bastante conocidos, básicamente todos los actos, contratos, negocios jurídicos relacionados al ejercicio de una empresa agraria y actividades conexas, industrialización, comercialización,
están sujetos a la jurisdicción, permitiéndome utilizar el concepto sin mayor precisión en este momento, agraria. No tenía ningún supuesto vinculado directamente a la función administrativa. Sí regulaba algunas manifestaciones específicas. Tuvo en algún momento la ley de jurisdicción agraria, regulaba la expropiación, tenía un proceso de expropiación. Bueno, eso se derogó hace muchos años. Y lo que sí contiene vinculado a la función administrativa es la competencia del Tribunal Agrario como recurso no jerárquico, también llamado jerarquía impropiedad bifásica. Es un concepto, bueno, se ha llamado de estas dos maneras, contra resoluciones del INDER, anteriormente IDA o ITCO. Pero el Código Procesal Agrario sí hace una referencia expresa a aspectos de la función administrativa. El artículo 1 tiene una cláusula de competencia general más amplia, parecida al 2135 del Código Civil Italiano, que de ahí viene gran parte de la inspiración de la doctrina del derecho agrario costarricense, y amplía el objeto, por lo menos la descripción, porque me parece que jurisprudencialmente el Tribunal Agrario ya lo venía haciendo desde hace años, incluye actividades de valorización, trazabilidad, actividades auxiliares, ¿verdad? Ya no solo estrictamente esta triada clásica de la actividad de producción, la fase primaria, industrialización, si es el mismo bien y lo realiza el mismo empresario, y comercialización también si está este nexo objetivo y subjetivo, sino que hay una visión más amplia, ¿verdad? E incluso se introduce el desarrollo rural, lo cual ha sido criticado. En la versión de reforma se propone eliminar el concepto de desarrollo rural para que sea más estricto el derecho agrario, por cuanto ciertamente el concepto de desarrollo rural es muy amplio. El tema es que hay mucha institucionalidad vinculada al desarrollo rural que no necesariamente está ligada al derecho agrario. En esto hay puntos de vista. Doña Flor Bolaños tiene un punto de vista muy interesante que expuso, por ejemplo, en el Colegio de Abogadas y Abogados hace un par de meses, una presentación de un libro de Derecho Agrario y Desarrollo Rural muy interesante. Pero bueno, ciertamente es un concepto más amplio de actividad, digamos, que queda enmarcada. Entonces, en esta versión se está proponiendo eliminar desarrollo rural. Esto tendría una incidencia también en la distribución competencial con agrario y contencioso, porque si aceptamos que los tribunales agrarios pueden conocer de aspectos relacionados de alguna manera con el quehacer administrativo también en desarrollo rural, esto hay que decirlo. O sea, si se le da una interpretación extensiva a esto, podría haber un vaciamiento y significativo, ¿verdad?, de la competencia en lo contencioso. No es la interpretación correcta, ciertamente, aún quedando esa norma. Me parece que es dentro del contexto específico de la actividad del INDER, como parte de ese mundo de la agricultura. Entonces, pero bueno, esta versión de reforma propone eliminar el desarrollo rural como parámetro, digamos, independiente. El artículo 2, inciso 2, establece que el 2 tiene los diferentes supuestos de competencia especial de la jurisdicción agraria, y el 12 es el que ha generado mucha discusión. Enrico Late tiene un artículo muy interesante de esto. Yo escribí uno también, y hay otros. Y el inciso 12 lo que establece es que las situaciones y las relaciones jurídicas relacionadas con conductas administrativas o manifestaciones específicas de la función administrativa que por el contenido material o sustancial de la pretensión correspondan a extremos exclusivamente agrarios y de desarrollo rural, y se deriven del Instituto de Desarrollo Rural o el instituto correspondiente. Bueno, esta norma no tenía algo similar en la ley de jurisdicción agraria, ¿verdad? Que es que dice que la jurisdicción agraria puede conocer de aspectos, situaciones y relaciones jurídicas que estén vinculadas con conductas administrativas o manifestaciones de la función administrativa, pero exige como requisito que el contenido material o sustancial de la pretensión esté exclusivamente regido por el derecho agrario. Aquí el gran problema es ¿cómo sabemos la respuesta a eso? ¿Cuáles son los extremos exclusivamente agrarios que pueden estar vinculados a la función administrativa? A mí me parece que este planteamiento, que dicho sea de paso, y tengo que decirlo, es el mismo que hizo la Sala Constitucional en el voto 9928-2010, tiene un problema conceptual, que es que no podemos separar tajantemente ambas áreas, que es lo que les decía. O sea, ¿cómo va a estar algo vinculado totalmente, o sea, vinculado a la función administrativa, pero ser exclusivamente agrario? Si entendemos por exclusivamente agrario que esto es ajeno a derecho administrativo, entonces ¿cómo va a estar vinculado a conductas administrativas? Aquí tenemos esta situación. A mí me parece que
Lo relevante aquí es esta apertura que de alguna manera se permite si el conflicto es ante todo de derecho agrario. Pues bien, vamos a ver un segundito. En la versión de propuesta del Código Procesal Agrario se propone eliminar este inciso 12. Esto busca evitar el traslape de competencias y posibles roces de constitucionalidad. Yo digo, la eliminación de este inciso es útil porque da un norte de la visión, aquí lo puse, da un norte de la visión a seguir, ¿verdad? Busca mantener en la sede jurisdiccional de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda todos los conflictos en los que finalmente se discuta la legalidad de la función administrativa. Eso está bien. Esto propicia seguridad jurídica, pero realmente es insuficiente esta reforma al Código Procesal Agrario para eliminar el problema, porque ya hemos visto en esta misma exposición, y ya voy a ver con unos casos, cómo esta discusión se ha mantenido incluso sin la existencia de esta norma. Seguirán subsistiendo estos supuestos de traslape entre lo agrario y lo contencioso. De ahí que es necesario el análisis y la revisión de la jurisprudencia, eliminándose o no este inciso. Es más, y tengo que resaltarlo, aquí los puse a la par, ahí me disculpan que voy saltando entre una diapositiva en otra, pero creo que cada presentación tiene como su propia vida de alguna manera. Un segundito, porque aquí los puse a la par. El voto 9928-2010 tiene una visión general, una regla general, que es que dice que la norma constitucional no distingue entre sedes jurisdiccionales, de modo que a ese orden jurisdiccional especializado, o sea, al contencioso administrativo, le compete la fiscalización de cualquier manifestación específica de la función administrativa. Y va más a donde dice, sin excepciones. Entonces, bueno, yo leo eso y entiendo, bueno, ok, cualquier discusión vinculada a la función administrativa, artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, jurisprudencia vinculante y precedentes vinculantes erga omnes, entonces se tiene que radicar en un contencioso. Lo interesante es que esta misma resolución termina estableciendo una excepción. Y dice, obviamente, si la pretensión por su contenido material, aunque esté relacionada con alguna conducta administrativa o manifestación específica de la función administrativa, se encuentra regida por el régimen jurídico laboral de familia o agrario, debe ser conocida y resuelta por estos órganos jurisdiccionales. Entonces vean cómo termina permitiendo que aspectos vinculados a la conducta administrativa o alguna manifestación específica de su función sean conocidos en estas sedes. En este caso el voto es más fructífero, me parece, en lo laboral, porque da ejemplos específicos muy valiosos. Cesantía, aguinaldo, otros extremos laborales, vacaciones, creo que también hablaba de discusiones vinculadas a los sindicatos de derechos colectivos de las personas trabajadoras, pero entonces da ejemplos específicos. Lo que pasa es que con lo agrario dice que es posible, pero no da supuestos específicos. Entonces, es interesante porque si ustedes ven, uno dice, bueno, podría ser que una persona entonces discuta en sede laboral que no se le pagó el aguinaldo entero en una liquidación, que no se le pagó la cesantía como debía ser, y vamos a ver, la administración lo decide con un acto administrativo. Pero si lo que está discutiendo son meramente parámetros de derecho laboral, es que la cesantía se calcula así, es que la causa pretende, ¿verdad? Los hechos y esa alegación que está intrínsecamente unida al hecho debatido. Entonces, ahí podría conocerse en sede laboral, aunque sé que este es todo un tema, ¿verdad? Sé que también es todo un tema y tiene toda su propia discusión también. Pero bueno, partamos de que ese voto lo permite. Y hasta donde yo sé, este voto no ha sido dejado sin efecto por la Sala Constitucional, más bien ha sido reutilizado en diferentes momentos, tanto por la misma Sala Constitucional como por otros órganos, incluida la Sala Primera. Entonces, me cuestiono yo, ¿qué podría ser una cuestión similar en materia agraria? Que haya un acto administrativo de por medio, pero que la discusión jurídica sea meramente agraria. No puedo evitar decirles que se me vienen a la mente los contratos del INDER. La parte está impugnando que no incumplió el contrato y dice que tenía,
no sé, alguna causal de eximente de responsabilidad, de incumplimiento, fuerza mayor, caso fortuito, incluso que el INDER incumplió antes, por ejemplo, o que había un vicio en el bien que le asignaron, que le entregaron a la persona, que existía un vicio oculto, un vicio redivitorio. Normativa del Código Civil, normativa de la Ley de Tierras y Colonización, de la Ley INDER. Entonces, la pretensión es que se declare que no hubo incumplimiento. Hay una diferencia en la literalidad de la pretensión si se pide la nulidad por esa razón. Pero no necesariamente una diferencia en el fondo de lo debatido, me parece a mí. Como puede ocurrir con un extremo laboral, pienso yo. Este obviamente es un tema límite, ¿verdad? Es un tema límite. Han habido ya resoluciones que remiten a la jurisdicción contenciosa en estos supuestos, pero veamos qué interesante la otra cara de la moneda. Los juzgados agrarios, Tribunal Agrario, Sala Primera, como órgano competente en materia agraria, han resuelto asuntos donde se pide que se declare la revocatoria de la asignación, que se declare la revocatoria y nulidad de la asignación por incumplimiento, y lo declaran. Entonces aquí hay una inversión lógica, me parece a mí, con mucho respeto, repito, hay una especie de inversión lógica. Se está pudiendo de alguna manera lo más, pero tal vez no lo menos. Me cuestiono. Se está pudiendo declarar una revocatoria, pero no revisarla. Y es que aquí hay que ver el régimen jurídico de la discusión. Y un aspecto muy relevante es este. La Sala Primera, en su posición actual, sana, me parece a mí, es bastante respetuosa del principio dispositivo. Y sabemos que en agrario el principio dispositivo se matiza porque hay otros, como el rol asistencial del juez agrario que se ha hablado en doctrina, ¿verdad? Es un rol más activo. Algunos se habla inquisitivo, o se hablaba inquisitivo más antes, ¿verdad? Es un concepto tal vez un poco más descontextualizado. Este rol activo de impulso de oficio, de búsqueda de la verdad real. Pero la sala recientemente ha dado un viraje con el tema del principio iura novit curia. Y es que la sala está teniendo mucho cuidado con cuando la parte alega, por ejemplo, en una demanda de responsabilidad, una responsabilidad aquiliana, 1045 del Código Civil, que no le cambien a la parte demandada en sentencia esa causa de pedir y le digan, usted es responsable por el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472. Hay puntos de vista en esto, claramente, visiones de principio iura novit curia, principio de derecho de defensa. Bueno, sin tomar yo partida en este momento, porque respeto las visiones que lo dan de una u otra manera, si partimos de esa visión, el órgano jurisdiccional, si no debe referirse a cuestiones que no han sido debatidas, y lo que se está pidiendo es que se declare que se declare que no incumplí, se equivocó el INDER al revocarme la parcela, yo declárese que no incumplí. Bueno, digamos que un litigante puso que se declare que no soy parte no incumpliente y que me reasignen la parcela, que se continúe, que se le dé continuidad al contrato de asignación o de arrendamiento. Digamos que así lo redactó. Nadie ve nulidad por ningún lado. Bueno, no sé, derecho agrario, nadie está pidiendo nulidad, pero digamos que otro litigante plantea todo exactamente igual y escribe en la pretensión, se declare que soy parte no incumpliente y se anule la decisión del INDER de declararme como tal. Estos son puntos límite en mi criterio, porque si la discusión de fondo no es de la aplicación del derecho administrativo y del régimen especial de la función administrativa, sino un incumplimiento, creo que ahí es donde se puede discutir un asunto en la sede agraria. Pues bueno, es un tema de reflexión, entiendo que hay puntos de vista y lo dejo ahí en este momento ese punto. Volviendo entonces a las normas específicas, entonces hay otras normas que se propone reformar, en la propuesta de reforma al Código Procesal Agrario, por ejemplo, el inciso 4, el inciso 5, que remitían al inciso 12, que
se estarían eliminando obviamente estas remisiones, porque se estaría eliminando esta posibilidad de conocer aspectos propios de la función administrativa. Algunas otras reformas relacionadas también con este tema, que no voy a entrar en mayor detalle por temas de tiempo, pero lo central de la reforma en este aspecto es lo ya comentado. También en el 28.3 me encontré una reforma de gran relevancia, que es que en el 28 se establece supuestos de litisconsorcio pasivo necesario por imperio de ley. Y es que recordemos que la jurisprudencia de la Sala Primera ha establecido dos supuestos de litisconsorcio pasivo necesario, básicamente. Lo quedan dos, vaya a ser que se me esté yendo el tercero. Quedan, básicamente, cuando la eventual sentencia de dictarse en el proceso puede afectar a una persona que no ha sido integrada en la litis, claramente tiene que integrarse para que pueda ejercer su derecho de defensa. Una sentencia particularmente estimatoria, pero quitémosle ese epíteto, digamos una sentencia puede afectar a una persona que no ha sido integrada en el proceso. Y también por imperio de ley, supuestos que establece la ley. El Código Procesal Contencioso tiene sus propios supuestos de litisconsorcio pasivo necesaria. En el artículo, me acabo de enviar entre el 10 y el 12, perdón. Por ejemplo, cuando un órgano o persona emite una conducta impugnada, entonces se tiene que integrar a ese órgano o persona, por ejemplo, el SINAC con el Estado. Entonces, bueno, ya hemos visto varias veces resoluciones que se anulan y todo por falta de esa integración. Entonces, es importante tener en cuenta estos supuestos de litisconsorcio pasivo necesario. Entonces, por disposición legal intervienen en el proceso. Según la versión vigente del artículo 28, vea usted la cantidad de entes públicos que pueden participar en el proceso agrario. El INDER, en los que pueda existir un conflicto de posición precaria, derechos sobre inmuebles no inscritos en el registro público o inmuebles relacionados con contratos de dotación de tierras, ¿verdad? Asignación, arrendamiento, etc. La Procuraduría en asuntos relativos a la tutela del dominio público. Esta norma, hasta aquí, es prácticamente 22 che de la Ley de Jurisdicción Agraria. Corporaciones y los entes del sector público agrario, las que decía Corbana, y Café, con Arroz, Corfoga, Laica. Las asociaciones de desarrollo integral de territorios indígenas en los conflictos derivados del derecho indígena, derechos e intereses de sus poblaciones y sus territorios. Bueno, esto no es sujeto de derecho público, ya se ha aclarado jurisprudencialmente en la misma Sala Constitucional que las ADIs son sujetos de derecho privado y tienen funciones de interés público, interés de gran relevancia para la comunidad indígena, pero no son propiamente sujetos de derecho público. El catastro nacional, lo cual ha sido criticado porque el catastro propiamente no tiene personalidad jurídica. Entonces, bueno, esto se está proponiendo reformar por esta versión. Igualmente serán intervenientes en el proceso las entidades públicas que dispongan leyes especiales o convenios internacionales. Bueno, me parece que es una disposición sana, primero para evitarle a la administración una litigiosidad que podría ser muy onerosa, muy onerosa. Parece a mí estar interviniendo en muchos procesos en los que tal vez no tenga que intervenir directamente y ciertamente podría ser una llave de paso a una fuga del derecho público a lo privado, más allá de lo que la prudencia aconsejaría. Entonces me parece, y digo, esta huida del derecho público que se ha hablado en doctrina también, la profesora Magali Hernández habla de ese tema de manera muy interesante, entonces creo que es una norma sana, ¿verdad? Se reduce intervención de entes y órganos, salvo norma especial, y al otro supuesto, recordemos, de integración de litis consorcio pasivo necesario, si la sentencia les podría afectar real y directamente. Bueno. Hay un cambio procedimental muy importante en materia de competencia con el Código Procesal Agrario. Y aunque no parezca, estoy tratando de ir rápido, pero yo creo que vamos viendo temas fundamentales que es importante tenerlos presentes. En la Ley de Jurisdicción Agraria, solamente el Tribunal Agrario podía resolver sobre la competencia material de los juzgados, no así de la territorial. Si un juzgado agrario se estimaba incompetente, tenía que inhibirse de pronunciarse sobre su competencia, elevar el asunto al Tribunal Agrario, y el Tribunal Agrario decía cuál es si la competencia material le compete o no, la redundancia, si debe radicarse la competencia material en el juzgado agrario o si debe ir a otra sede jurisdiccional, la contenciosa o a la civil, familia incluso, dependiendo del conflicto. Si había una disconformidad con esta resolución, se tenía que impugnar y obviamente el superior en común iba a ser la Sala Primera. En cambio ahora, sí tienen los juzgados la
potestad de resolver sobre su propia competencia. Me parece a mí que esto tiene pros y contras. El principal pro que le veo yo al sistema del Tribunal Agrario como quien define la competencia es que hay mayor uniformidad a nivel de la jurisdicción agraria. Y tal vez el contra es que no se estaba permitiendo tal vez que los juzgados, que son los que están ahí en el campo viendo las cosas, tal vez resuelvan con todas esas coordenadas fácticas que están viendo también. Que recordemos que el derecho es norma, valor y hecho. Esta cercanía con el conflicto permite también enriquecer la discusión. Hay personas juzgadoras de instancia de excelentísimo nivel, ¿verdad? Que tienen unos criterios formados buenísimos, entonces la evolución de la interpretación del ordenamiento jurídico le sienta bien, me parece. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Entonces, la reforma del Código Procesal Agrario elimina el problema, ya había dicho que ya hasta lo habíamos comentado, ¿verdad? Pues sí, o sea, ayuda, pero no elimina, ¿verdad? El problema sigue. Entonces, bueno, esta pregunta es inevitable, aunque incómoda. ¿La aplicabilidad del derecho público es un monopolio competencial? Bueno, hay que tomar postura, ¿verdad? ¿De qué depende esa postura? De la noción de derecho público que se siga, lo que hemos comentado, de la interpretación que se haga del artículo 49 de la Constitución, de la interpretación de las normas legales procesales y sustantivas vinculadas al derecho público. Una importante observación que yo hago es que el derecho procesal mismo ha sido visualizado como un sector muy importante de la doctrina a lo largo de los años como derecho público. Von Bülow en Alemania, seguido por muchos autores, representan esta visión. Esto lo aclaro porque en derecho público se habla, en derecho administrativo específicamente, del principio de plenitud hermética, yo diría hermenéutica más que hermética, pero se dice como hermética, del ordenamiento jurídico administrativo. Yo digo que yo no diría hermética, porque hermética yo imagino como una bolsa Ziploc, cerrada, y entonces puede llegar a ser involutivo. Yo diría más plenitud hermenéutica, me parece muy bien. Plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico administrativo. Entonces, un tribunal en materia de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda debería aplicar ante todo principios de derecho público. Pero resulta que el derecho procesal, si es derecho público, entonces podría ser eventualmente posible aplicar principios del proceso agrario al contencioso, porque realmente son principios propios de derecho público aplicado en materia agraria. Pequeño gol que meto en la discusión, porque me parece que cuando se resuelve el conflicto competencial, uno de los problemas, y ya casi retomo eso porque para que quede el espacio para la discusión, ya casi avanzo con los puntos finales, sin mencionar, tengo que mencionar antes unos casos para ilustrar cómo se estaba resolviendo una posible solución a los problemas que se generan en el acceso a la justicia a raíz de esta discusión es el acercamiento de las jurisdicciones en su forma de funcionar. Hay que aceptar la coexistencia de las ramas, negarlas a científico, mítico, indemostrable, me parece a mí. Con todo es necesario identificar si el concepto es prevalentemente publicista o privado. Bueno, esto que pongo aquí, se propone un análisis sumario y provisional referente al régimen jurídico aplicable, similar al que se hace con respecto al Fumus Boni Iuris en las medidas cautelares. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se hace la resolución competencial, necesariamente el órgano competente tiene que hacer un pequeño análisis de cuál es ese régimen llamado a resolver el conflicto. Es algo similar a lo que se hace en las medidas cautelares, ¿verdad? Cuando se analizan los presupuestos, apariencia de buen derecho, peligro en la demora, ponderación de intereses en lo contencioso, proporcionalidad, instrumentalidad. Bueno, este análisis sumario no definitivo anticipa de alguna manera provisional cuál es el régimen que está llamado a resolver el conflicto, más allá, digo yo, de una palabra por aquí u otra por allá. ¿Cuál es el régimen que realmente está llamado a resolver el conflicto? Bueno, entonces ahora sí, muy al grano en este punto, ya tenemos los conceptos teóricos necesarios para resolver los conflictos competenciales, por lo menos para tomar partida, me parece a mí. Los principales supuestos de traslape competencial los encontramos en el ejercicio de la función administrativa stricto sensu en materia agraria, en actividad de fomento, toda la actividad de fomento del INDER, del MAC, etcétera. Policía administrativa en materia ambiental, sanitaria, fitosanitaria, no sé,
la fiscalización que ejerce el SINAC en plantaciones forestales o en terrenos cubiertos de bosque, donde tal vez hay un plan de manejo que permite aprovecharlo. Policía sanitaria que ejerce el SENASA con el manejo de los animales, fitosanitaria, la ley de servicio fitosanitario del Estado. Se pueden declarar cuarentenas de animales, se puede prohibir la importación de determinados productos agrícolas o pecuarios, etcétera. Ordenar hasta el sacrificio de una serie de cosas si es necesario para la salud vegetal, la salud animal, según sea el caso. Solicitudes de habilitaciones administrativas, por ejemplo, una solicitud de viabilidad ambiental para un cultivo de piña, o una concesión de aguas para poder desarrollar una actividad agraria, agropecuaria. Ejercicio de la potestad sancionatoria. El Tribunal del SENASA tiene una conformación muy interesante, interdisciplinaria. Recuerdo las clases con la doctora Vanessa Fischer en la especialidad agrario-ambiental, en el curso de Derecho, bueno, no me acuerdo ahorita, pero tenía que ver con las actividades del SENASA. Muy interesante cómo se conforma este tribunal sancionador de manera interdisciplinaria entre personas profesionales en derecho y también especializadas en la materia que corresponde. Formación, ejecución, incumplimientos, validez y eficacia de contratos agrarios, ¿verdad? Conflictos reales vinculados a bienes demaniales o, tal vez nos faltó poner aquí, vinculados a bienes no necesariamente con rasgos de demanialidad, pero que están inscritos a nombre de una institución pública. Recursos naturales, empresas públicas agrarias y su actividad, algunos aspectos de discusiones en territorios indígenas y recurso hídrico. Bueno, yo hice una investigación con un compañero en la Universidad de Costa Rica a nivel de maestría, bueno, fue una investigación de grado de este tema y determinamos que en un estudio de los años 2022 y 2023 encontramos todos los resultados con los parámetros en nexos de agrario, contencioso y competencia. Y vean qué interesante lo que descubrimos. La mayoría de conflictos están vinculados al dominio público. 16 tienen que ver con el ejercicio de potestades imperio, 2 con territorios indígenas. Bueno, 3 se resolvieron por aspectos formales como falta de legitimación de un tercero interesado o una interposición extemporánea de la excepción de incompetencia. 6 asuntos se relacionaban a la responsabilidad administrativa. 5 tenían un fuerte componente, digamos, de discusión sobre la intervención de una persona pública. Y 1 tenía que ver con recurso hídrico, que era una contaminación de un río. Entonces se demandaba responsabilidad por esta razón y el asunto se resolvió en sede agraria. En que, como sabemos, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que el agua es un bien de dominio público. Entonces, son zonas, como les digo, límites, frontera. En cuanto a la casuística, vamos a ver algunos de los parámetros principales en este tema, algunos, debo decirlo, contradictorios, algunos titubeantes, si se quiere, debido precisamente a la falta, me parece a mí, de discusiones lo suficientemente profundas entre la totalidad de la comunidad jurídica involucrada, entiéndase, principalmente personas juzgadoras en lo agrario y lo contencioso, que lleguen a puntos claros y específicos de encuentro. En este trabajo que hice, que se puede consultar en línea, pueden buscar acceso a la justicia, distribución de competencias agrario contencioso, está en el repositorio que es de la Universidad de Costa Rica. Se propone una especie de guía, ¿verdad? Con algunos parámetros en algunos supuestos. Entonces puede ser de interés. Nada más es fácil de encontrar en Google, cualquier cosa que me puede escribir y con gusto después puedo ayudarles a encontrar el enlace. Entonces, hay criterios recurrentes y predominantes, como les digo, otros oscilantes. Hay una tendencia clara a que prevalece la competencia en lo contencioso administrativo, pero hay excepciones, y excepciones en la misma jurisprudencia casacional, ¿verdad? Hay interesantes, bueno, también a nivel del Tribunal Agrario. Bueno, vamos a algunos de los criterios más relevantes. Es importante dejar el espacio para la discusión. Espero que no me caigan muy duro, pero bueno, no importa. Pues la idea es tener una discusión muy sana en este tema, muy constructiva. Algunos de los criterios más relevantes, bueno, un bien demanial o posiblemente tal, en muchos casos, o en la mayoría de casos, termina radicándose en la sede contenciosa. Aquí están los números de sentencias, que 2271-2023, otras que ustedes ven ahí. Ahí hice algunas notas interesantes. Por ejemplo, en este voto 1553,
del 2023, el Tribunal Agrario había considerado que no se discutía legalidad de la función administrativa, entonces tenía que radicarse en esa sede. Era una discusión meramente de derechos reales. Entonces se parte en esta visión, digamos, del tribunal en ese punto, de que, en ese caso, de esa sección del tribunal en particular, de que sí existía algún aspecto de amanialidad, podía ser resuelto por la jurisdicción agraria, declarando lo que en derecho correspondiera. Bueno, pero finalmente se radica en lo contencioso. En otro asunto, por ejemplo, el 1475-2023, una de las pretensiones es que se cancele un plano, entiéndase un plano adscrito a una finca privada, por cuanto describió una calle pública inexistente. Para mí este es un caso frontera, que bien podría analizarse, que podría eventualmente conocerlo la jurisdicción agraria con una visión un poco más flexible, si se quiere, si cabe la palabra, o menos rígida, porque si es un conflicto entre particulares, donde yo digo, bueno, este terreno es mío, se declare mi mejor derecho, o tengo un derecho, presento una acción confesoria, que se declare que yo tengo un derecho de paso en servidumbre ahí, o no sé, que se constituyó por usucapión, una servidumbre continua y aparente de acueductos. Entonces, para que se declare esa servidumbre, pido que se declare de una vez que eso que dice ese plano no es cierto. Sabemos que el reglamento a la ley de catastro del artículo 301 del Código Civil, se me acaba el artículo del reglamento, creo que era el 17, no me acuerdo, prevén que lo que dicen los planos, o sea, vamos a ver, obviamente es importantísimo, además describen los inmuebles, esa es su función, pero no es plena prueba. Existe la posibilidad de que la descripción sea imprecisa. Bueno, en este caso se interpretó como se pedía la cancelación de un plano por describir una calle pública inexistente, competencia contenciosa. La visión contraria parte de que si finalmente el bien es demanial, se rechaza esa pretensión. Yo personalmente veo que no encuentro por qué un tribunal de la República no puede decir eso. Es más, el 261 y 262 del Código Civil, que son normas de derecho común, hablan de bienes demaniales. Bueno, pero este es el tema, lo rico de la discusión, el análisis. El 353-2023, zona marítimo terrestre, bueno, hay algunos casos de anulaciones de oficio, tanto a nivel del Tribunal Agrario como de la Sala Primera. Se ha visto en ambas sedes. El Tribunal Agrario dijo, bueno, esto es una discusión que puede afectar la zona marítimo terrestre, claramente es un bien, perdón, tomar un poquito más de agua. De manial, entonces se anula la sentencia de oficio, me parece, de primera instancia, y se remite al Tribunal Contencioso. Interesante en este caso que el Tribunal Contencioso disintió y dijo, bueno, es que no se están discutiendo conductas administrativas. Ese es un tema, una pretensión real y nadie está cuestionando aspectos de la función administrativa, entonces debería quedarse en lo agrario. Entonces ahí surge el conflicto de competencia. Finalmente la sala considera que es contencioso, pero vean ustedes que incluso el mismo Tribunal Contencioso no necesariamente siguió una visión totalmente de actividad total del Estado, por decirlo así, o el simplista, lo que huele a Estado es del Estado. Tiene sus matices, ¿verdad? 145-2023, franja fronteriza. Esto es interesante, me parece que era un interdicto, y el Tribunal Agrario en ese momento dijo, bueno, es que es una cuestión de posesión momentánea, y aquí es importante el manejo del objeto de los diferentes procesos, porque el interdicto, efectivamente, el interdicto lo que resguarda es la posesión de hecho. No hay ningún derecho sobre el bien que se derive de ese proceso. Entiéndase por una situación jurídica definitiva. Lo que se establece es manténgase una situación de hecho que fue perturbada de manera contraria a derecho. Bueno, pero como les digo, prevalece muchas veces el criterio bueno, posible de manialidad, entonces contencioso. Ahí podemos ver otros supuestos que menciono. Vamos a ver, 2390-2022 era un usucapión sobre un terreno a nombre de la municipalidad. Si partimos de esto de que cualquier cosa que pueda tener alguna relación con el Estado, bueno, ok, pareciera, pero un aspecto que sería muy interesante que se pueda profundizar un poco más a nivel jurisprudencial, me parece a mí, es, bueno, pero es un bien demanial, es un
Es un tema de manialidad, estamos hablando de un bien propiedad privada del Estado. Volvemos al 261 y 262 del Código Civil que permiten la propiedad privada del Estado, de la administración. Y al artículo 1 y 3 de la Ley General de la Administración Pública. O sea, si es una tenencia sujeta al derecho privado, me parece que podrían haber matices, y la misma jurisprudencia lo ha permitido, ya lo vamos a ver. Por eso creo que parte del análisis competencial en estos supuestos de bienes inscritos a nombre de entes estatales, administración central o descentralizada, esta es mi propuesta, digamos, debería analizarse si se está hablando de un dominio público o de un dominio privado de la administración. Y hay otro tema que es relevante, que es que no podemos olvidar algo así como con el Consejo de Estado francés, que el órgano casacional es el mismo. O sea, en la justicia administrativa en Francia, a nivel ¿cómo se llama? Prefecturas, están los tribunales administrativos de instancia, algunos especializados por materia, y finalmente el Consejo de Estado, que es un órgano de la administración, ¿verdad? Que tiene una dualidad como asesor, como la Procuraduría, y también tiene la parte jurisdiccional, resuelve. Y nosotros tenemos una especie de ventaja, si se quiere, que es que la sala primera es la misma. Claro, la sala primera no está llamada a fallar en primera instancia, pero lo que yo sí creo que hay que tomar en cuenta, o en única instancia, mejor dicho, lo que hay que tomar en cuenta es que vamos a ver, si hay un error conceptual en un tribunal contencioso sobre un aspecto relacionado al agrario, o si hay un error conceptual de un juzgado del tribunal agrario en un aspecto vinculado eventualmente a la moción administrativa, ¿quién está llamado a agotar la discusión? La sala primera. Y esto es importante porque hay que pensar en esta anulación de los procesos, como dicen coloquialmente, a veces hasta la carátula, hay que tener cierto cuidado. A veces, y yo entiendo, hay posiciones jurisprudenciales vigentes de mayoría, y entonces a veces los tribunales de segunda instancia o primera dicen, bueno, esto es lo que dice casación, entonces yo lo sigo porque si no va a durar más el entuerto y después dentro de 1 o 2 años lo terminan anulando, mejor lo hago yo de una vez y así ayudo más bien a los justiciables. Muy respetable, pero de ahí que es importante que haya uniformidad, o un mayor diálogo, si se quiere, entre tribunales. 15.00/2022, por ejemplo, la liquidación del Estado posesorio, el Tribunal Agrario consideró que no se impugnaron conductas administrativas, pero bueno, radicó en sede contenciosa finalmente. Voy más rápido porque creo que ya me acerco, tal vez, María José, unos 10 minutos más para dejar el espacio, me dice si está bien o si tengo que acelerar más. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Interés estatal, como parámetro en sí mismo, a veces se dice, bueno, es que hay un interés del Estado. 2271/2023. Fondo agrario, que eso es lo que determina el conflicto, digamos, lo más relevante es que hablamos de un fundus instructus, ¿verdad? Como se llama en teoría del derecho agrario, es un fondo destinado al ejercicio de la actividad agraria, con todo el instrumento fundo y todos los derechos de la hacienda y demás, un fondo activo. Hay una empresa agraria desarrollándose en un inmueble, entonces este es el criterio que debe determinar. Caso interesante es que el 1833-2022, en este voto, había una contrademanda contra el Estado por responsabilidad, pero no había sido admitida, entonces me parece que el análisis no alcanzó hasta ahí. Pero aquí sí les pongo unas que lo dejan a uno pensando. Hay asuntos que se han decantado por el hecho de que lo aplicable es la legislación agraria y que el objeto del proceso se relaciona al ejercicio de la empresa agraria o a una constitución, pero en estos casos ejercicio de la empresa agraria. Entonces, vean ustedes el voto 1476/2023, una pretensión de usucapión en terreno de la UCR. Se parte de que lo que se está pidiendo es una cuestión propia de un instituto del derecho agrario, una usucapión agraria por el ejercicio de la empresa agraria. Entonces, se radica en la sede agraria y no en lo contencioso, a pesar de que hay un conflicto entre estas dos instancias. El problema es que tenemos un precedente en otro sentido, que es el 1863/2022. Pero habría que ver la forma en la que se alegó en uno y otro caso, pero ciertamente aquí tenemos un titubeo que es importante uniformar a nivel de segunda instancia, a nivel de casación, a nivel de instancia. O sea, ¿por qué? ¿De dónde sale el titubeo? Sí, de que es una zona frontera, de que el dominio como derecho
puede pertenecer a la administración en su capacidad de derecho privado. Y es que esto es lo que tenemos que recordar, es posible. Y yo creo que no hay que tener miedo, si se me permite la palabra, a resolver el asunto como corresponda y a recordar en todo caso que hay instancias superiores, está apelación, está casación, y ante todo hay que pensar en la efectividad del acceso a la justicia, en la solución más pronta de los conflictos, que no ilegal, estamos claros, pero bueno, responder el asunto como corresponde. Luego, la 13/2023, una acción publiciana en terreno con aparente demanialidad, y así se reconoce en el voto, pero se aplicó el artículo 22 de la Ley de Jurisdicción Agraria para que el Estado fuera parte, porque el Estado puede estar en asuntos vinculados al dominio público. Esta la pongo en anaranjado, 24/34/2022, porque yo aquí sí discrepo. ¿Ven? O sea, a mí me parece que esta era una acción típicamente contenciosa, digamos, a nivel personal. La pretensión es subsidiaria de daños y perjuicios contra el MINAE. Esta era la pretensión, digamos, que generaba la aplicación del régimen de responsabilidad administrativa del 190 de la Ley General. Y aquí algo muy interesante, aunque es una pretensión subsidiaria, a mí me parece que las pretensiones subsidiarias en este tema sí pueden determinar la suerte del proceso, claro, porque si la pretensión principal no procede, ¿quién es el competente para conocer la subsidiaria? Entonces, este es un tema muy, muy interesante que da para discusión, por cierto. No puede decir, bueno, es que el accesorio sí que la suerte es lo principal, es un principio lógico jurídico. Y yo digo, es cierto, pero no es creo que aquí hay una excepción a la regla. Bueno, por temas de tiempo voy a ir más rápido. 23/6/2022, usucapión contra el Banco Nacional. Este alegó que debía ser contencioso, pero igual, como es una usucapión, un proceso agrario, legislación agraria, entonces se queda aquí. Esto los pongo en verde para resaltarlos, verde más como más verde, más agrario, más de plantas, ¿verdad? Porque son asuntos que quedan en lo agrario, aunque también están en la misma zona límite. Y vean que son votos relativamente recientes. Algunos de los criterios más relevantes, bueno, la verdad es que ya no me está quedando mucho tiempo. Legalidad de la función administrativa como parámetro, acto regido por el derecho público, en muchísimos votos, aplicación del 49 conforme a la interpretación del 99/28/2010 de la Sala Constitucional, todas estas resoluciones que les pongo ahí, incluso nulidad de procedimientos de revocatoria de tierras del INDER. En este caso, por ejemplo, del 12/98/2022, por una notificación del procedimiento de revocatoria, ¿verdad?, posterior al vencimiento de las limitaciones. Muy interesante. Esto es, digamos, una interpretación de derecho agrario, derecho público, bueno, para la discusión. Nulidad oficiosa de sentencia del Tribunal Agrario, bueno, aquí tenemos otras. Básicamente, también se han rechazado aspectos por cuestiones formales, como que un tercero interesado no puede cuestionar competencia. En estas resoluciones que ahí indico, cuestionamiento extemporáneo. Hay algunos votos salvados relevantes, como el voto salvado de la magistrada Vargas Vázquez en esta resolución del 2020, 29/15, que aunque tenía una posible afectación a la franja fronteriza, hace parte de que el Estado, de que es normativa agraria la ley de tierras y colonización la que disciplina el asunto. Ahora es una norma por excelencia pues, de derecho agrario también. El artículo 22 de la ley de jurisdicción permite tutela del dominio público y participación del Estado. Pero me interesa ir a esto, que se me está yendo el tiempo, a hacer una pequeña fotografía actual. Aún no hay propiamente jurisprudencia sobre la aplicación del Código Procesal Agrario. Yo lo conversé con mis compañeros encargados de esta área y todavía no se está aplicando realmente el Código Procesal Agrario. Creo que por ahí hay un precedente que lo menciona, pero no hay una jurisprudencia real todavía de esta aplicación. Y en las resoluciones más recientes de la Sala Primera, lo que se ha observado es una tendencia similar a la anterior. Unos criterios que tienden a prevalecer, pero también supuestos que parecieran salirse de la regla general. Y estos supuestos son los que más nos tienen que llamar a la reflexión. Existe una cierta necesidad de establecer un criterio más claro en el tema, ¿verdad? Y repito, por la propia naturaleza frontera de estas materias, creo que es de alguna manera inevitable que surjan ciertas discusiones, incluso ciertas diferencias sutiles entre uno y otro caso. Pero vamos a ver, derribemos mitos. La resolución, esta es una sentencia de la Sala Primera, 1864-S1-2024. Esta anula una resolución, una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, vean qué interesante, en un proceso que se había anulado ya desde hacía 11 años, en el 2013, la sentencia agraria dictada por el Tribunal Agrario y la del juzgado. Entonces la sala anula
porque dijo, bueno, esto es competencia del Tribunal Contencioso, porque se relacionaba a una categoría de área silvestre protegida. Y entonces anula y manda al Tribunal Contencioso. ¿Y por qué digo derribemos mitos? No es cierto que porque un proceso se radique en una u otra sede, va a considerarse posteriormente perfecta la resolución jurídica del caso. Si esto fuera cierto, ¿verdad? Ninguna resolución sería casada, porque la conoce el órgano competente. O sea, el mito que quiero derribar es que hay una perfección o una concordancia absoluta entre los criterios de la sala primera de la jurisdicción agraria, no estrictamente agrario, o en los criterios de la sala primera del tribunal contencioso, no estrictamente administrativo. Van a haber discrepancias, y no estoy diciendo cuál es mejor, o si tenía razón el contencioso, o si fuera al revés, el contencioso hubiera resuelto de la sala primera, cuál tenía más razón. Bueno, en este caso hubo una discrepancia entre la sala primera y el tribunal contencioso sobre la procedencia de la prescripción para impugnar una información posesoria. Por cierto, es una resolución muy interesante porque parte de que hay normativa especial en materia de informaciones posesorias que dice que el plazo de prescripción corre desde la inscripción del título. Y el 455 del Código Civil dice que los actos registrables surten efectos frente a terceros desde la fecha de su presentación. Y aquí tuvo una diferencia esencial para determinar si había operado o no la prescripción. Bueno, es una cuestión de interpretación. No me parece que sea que, es que el tribunal no manejaba bien. No, la sala lo vio así, el tribunal lo vio así, fue de maneras distintas y hay una competencia funcional y por ende se tuvo que resolver de nuevo. Pero el asunto es que se volvió a anular la sentencia. No estoy diciendo que estuviera bien o que estuviera mal, pero el mito es que un asunto por radicarse en una jurisdicción o en otra va a ser resuelto de manera perfecta o perfectamente compatible con el criterio de la sala primera. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. 745-2025 es un usucapión en un refugio nacional de vida silvestre, se establece como contencioso por una manialidad e interés estatal. Y digamos, me parece que si partimos de la precisión del artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 32, tenemos diferentes categorías de manejo de áreas silvestres protegidas. Y el refugio nacional de vida silvestre, en principio, es incompatible con la propiedad privada, porque le ordena el 37 al Estado expropiar los terrenos que estén dentro de los límites del área, si es un refugio nacional de vida silvestre, igual con los parques nacionales, bueno, ahorita se me da los otros monumentos nacionales, me parece, cosa que no pasa con las reservas forestales, cosa que no pasa con los refugios mixtos de vida silvestre, y con otras categorías. O sea, hay categorías que son compatibles con la propiedad privada, que se puede expropiar, pero también puede solicitar la persona propietaria someterse al régimen especial de esa categoría de manejo y que no lo expropie. Entonces, no necesariamente es un bien de manial, y si lo fuera, repito, bueno, se declara lo que en derecho corresponda por la jurisdicción que competa. El 1182, es muy interesante, y con este voy cerrando casi, perdón, doña María José. El 1182-2024, tengo que resaltarlo, porque muestra el carácter debatible de esto. En este prevaleció lo agrario sobre lo contencioso. A diferencia del anterior, no era un refugio nacional de vida silvestre, me parece que era mixto, en este caso. Lo cual, leído a la luz del 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, puede establecer una diferencia relevante, que es que ahí es compatible con propiedad privada. Me parece recordar que era mixto, pero mejor eso verificarlo. Pero el tema es que aquí la sala dice, bueno, aplico 22 de la Ley de Jurisdicción Agraria, permite tener el Estado como parte en asuntos relativos a la tutela del dominio público. El simple hecho de que una de las partes sea Estado y se discuta sobre un bien inmueble con presunta manialidad no necesariamente lo hace contencioso administrativo. Ahí queda para la reflexión. Entonces, mis propuestas específicas son analizar la problemática con una visión de derechos humanos, qué es más pro persona, qué resguarda mejor a las personas, a sus intereses, incluyendo el erario público. Son gastos millonarios, un proceso judicial para el Estado, digo, más que todo a la hora de resolver eventualmente la cuestión competencial o recursos en apelación o en casación. Acercar, en lugar de alejar a ambas sedes jurisdiccionales, capacitaciones y una y otra materia para ambos jueces y juezas en materia agraria y contenciosa. Una discusión sana y madura y cuidadosa sobre la emulación prudente de principios y reglas favorables en una y otra sede, por ejemplo, en aspectos probablemente matices de gratuidad o matices de itinerancia, aunque hay que tener en cuenta riesgos que antes
que han cambiado, riesgos climatológicos en el desplazamiento, en materia de temas presupuestarios. Obviamente hay un riesgo en desplazar a una persona juzgadora de San José a zona norte, zona sur, etcétera, y temas de tiempo y recursos y muchas cosas que toma. Por eso es una discusión prudente y razonable de el eventual acercamiento, digamos, de estos procesos a la luz de los principios que los rigen en aquellos asuntos que reúnan los aspectos de un proceso, si se me permite la expresión, que pueda ser contencioso agrario, que reúna ambos aspectos. Recordar a futuro que el transitorio 2 del CPECA contempla la regionalización de la jurisdicción contencioso administrativa. Entiendo que hay todo un tema de presupuestario, de planificación, etcétera, y por eso digo a futuro, podría ser una solución a futuro esta regionalización para acercar a estas sedes jurisdiccionales y a las personas usuarias. Construcción jurisprudencial de un concepto claro de función administrativa, creo que es necesario. Entender a qué se refiere el artículo 2, inciso 12 del Código Procesal Agrario. Cuando habla del instituto correspondiente, se refiere al INDER, en mi criterio. La ley de jurisdicción agraria, la ley del IDA, la ley del INDER, todas hablan del instituto correspondiente. ¿Por qué? Porque se le ha cambiado el nombre 3 veces, el nombre y funciones y alcance de sus competencias, pero es el mismo instituto. Entonces, es esto lo que hablan. Me parece que no está hablando de otras instituciones. Digo, mientras no se reforme este artículo. La pretensión subsidiaria también puede terminar la competencia, ya se lo anticipé. Hay normas procesales que permiten la tutela del dominio público en sede civil y agraria, ahí las indico. El 108 de la Ley de Biodiversidad, de 282 del Código Procesal Agrario, permiten discusiones de recursos naturales en la sede jurisdiccional agraria, salvo que se refiera a actos del dominio público. Y aquí yo hago la precisión de que son actos del dominio público. Me parece que tienen que ser actos, dice actos administrativos o del dominio público. Tal vez no es esta frase de la ley no es muy clara. Actos administrativos o del dominio público. ¿Qué significa eso? Yo lo interpretaría, si compaginamos esta frase con el 49 de la Constitución y que habla de función administrativa del dominio público, lo interpretaría yo. De lo contrario, no. O sea, un acto específico, una conducta específica de la administración vinculada al dominio público, me parece que sí es clara la asignación a lo contencioso, pero en otros supuestos creo que se puede compaginar esa norma con pronunciamientos eventualmente en la sede agraria. Reivindicar y redimensionar el principio de perpetuidad de la competencia. Hay votos, bueno, voto salvado en este caso de la sala primera que lo reivindicaba. Hay otros del Tribunal Agrario que quiero decir con esto, bueno, una vez se radica la competencia vital hasta donde sea posible anular, y en todo caso, el órgano competente, esto es muy importante, muy importante, porque si un órgano superior anula, que se recuerde la aplicación del 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El órgano competente, en definitiva, es el llamado a sanear el proceso en la forma exacta que corresponda. ¿Por qué? Porque tiene que revisar qué tan compatible es lo que se actuó en la otra sede con lo que corresponde a su propio trámite. Entonces, me parece que esta norma vigente es muy importante. ¿Por qué? No anular todo, como dicen hasta la carátula, en esta declaración de anulación, si se sigue la visión, sino también, y este voto de la sala primera, resalta la importancia de que el órgano competente para el trámite del proceso en sus potestades de ordenación e instrucción defina exactamente cuál es la retroacción procesal que se debe llevar a cabo. Apertura. Y finalmente propongo una apertura a futuras adaptaciones de la hermenéutica a las coordenadas fácticas sobrevinientes. El automatismo es una condena al reemplazo de la mano de obra humana por los algoritmos autómatas, y eso no quería dejar de decirlo. Hay algoritmos que repiten muy bien, ¿verdad? Repiten muy bien. Y entonces, creo que lo que nos va a distinguir como especie frente a esta nueva entidad que tenemos a la par, que es la inteligencia artificial, que cada vez se va a ir profundizando e independizando más, es nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, es importante este razonamiento crítico del ser humano. Bueno, muchas gracias. Espero que la presentación haya propiciado una sana y constructiva progresión en nuestro pensamiento.